¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, ayer os prometí en la reacción en caliente a la eliminación del Barça, hacer un vídeo un poquito más pausado, un poquito más reflexivo, y ese es este vídeo. Tengo algunas ideas anotadas que me gustaría desarrollar con vosotros, y vamos a hacerlo, pero desde ya, para no perder el tiempo. Venga, ¡al lío! Bueno amigos, me pongo lo primero el cronómetro porque tengo muchas cosas que comentaros y no quiero que el vídeo dure una hora, pero probablemente me pase un poquito del tiempo habitual. A ver, ideas que quiero desarrollar con vosotros, ¿no? Se está hablando mucho, evidentemente, de la eliminación del Barça, se habla poco del partido de la eliminatoria que ha hecho el Inter, por supuesto que quiero tocar también ese tema aquí, pero así como concepto global, como concepto general, se está discutiendo y me lo habéis preguntado muchos, si estamos ante la eliminatoria más grande en la historia de la Champions. Bueno, ha habido grandísimas eliminatorias en la historia de las Champions, y yo he elaborado una lista de las eliminatorias o de las clasificaciones más agónicas, ¿no? Entendiendo por clasificación agónica, pues es una eliminatoria ida y vuelta y que pues un equipo en el partido de vuelta, estando eliminado, pues mete un gol en tiempo añadido, como hizo ayer el Inter, que te permite ir a una prórroga en la que luego te clasificas, o que directamente antes, cuando el gol de visitante era el primer criterio de desempate, pues directamente pasabas de la eliminación a la clasificación, algo que ahora mismo es imposible. Os doy esa lista y bueno, ya luego vosotros elegís la que os parezca la más increíble, porque realmente esta lista está llena de partidos inolvidables y seguramente, bueno, pues cada uno tendréis vuestro favorito. La primera vez que pasó algo así, estoy hablando de la era Champions League, desde la temporada 92-93 en adelante, y solo en eliminatorias, a ida y vuelta. No hablo ni de fases de grupos, donde también ha habido victorias increíbles y agónicas, pero claro, no tan trascendentales como en un partido de eliminación directa, ni estoy hablando de las finales, que también ha habido alguna final agónica, año 99, por ejemplo, ¿no? Era del Bayern con el Manchester United, pero no, me estoy refiriendo a eliminatorias a doble partido. Bueno, la primera vez que esto pasó fue en el año 2003. El Ajax tenía eliminado al Milan y marcó un gol John Dal Thomason en el minuto 90 más 1 a pase de Inzaghi, que clasificó al Milan y dejó fuera al Ajax. Fue una eliminatoria extraordinaria. Bueno, todas estas que os estoy diciendo son eliminatorias fantásticas, eliminatorias con un desenlace brutal, con un giro tremendo al final. La segunda fue en el año 2009, la recordaréis todos, mismo día que ayer, 6 de mayo, Iniesta en Stamford Bridge, gol en el 90 más 3, el Barça estaba eliminado, la asistencia de Messi y el zapatazo de Iniesta desde fuera del área para que el Barça pasara de estar eliminado a estar clasificado, y luego ganar la Copa Europa y terminar la temporada ganando el triplete. Año 2013, esto fue en los cuartos de final. Borussia Dortmund, Málaga. Lo mismo, estaba el Málaga clasificado, estaba haciendo un partido histórico en el Westfalen, pero el Dortmund pues evitó la eliminación y consiguió la clasificación directa con un gol súper polémico del brasileño Santana en el minuto 90 más 2, un gol en manifiesto fuera de juego, pero bueno, por aquella época no había VAR, y el Dortmund acabó eliminando al Málaga. Fue una eliminatoria también tremenda. El cuarto ejemplo, una eliminatoria también mítica, para mí estaría ahí, junto con la que vimos ayer, Bayern-Juve, año 2016, eliminatoria increíble también. Si no la habéis visto, echarle un ojo porque fue tremenda. Y ahí Thomas Müller salvó al Bayern en el 90 más 1, forzó la prórroga y en la prórroga el Bayern terminó eliminando a la Juventus, también una eliminatoria con muchísimos goles, una eliminatoria fantástica. Por supuesto, Barça-PSG, año 2017, después del 4-0 en el partido de ida, ese gol de Sergi Roberto en el 90 más 5 para clasificar directamente al FC Barcelona. Insisto, todavía con la regla del gol visitante vigente y por tanto es un gol todavía más agónico que los de ayer, ¿no? Porque es un gol que directamente te pasa de estar eliminado a estar clasificado sin ningún paso intermedio.
Otra eliminatoria mítica, año 2019, el gol de Rashford en el Parque de los Príncipes. El París había ganado, y muy bien, en Old Trafford el partido de ida por 2 goles de diferencia, y con un gol de, como digo, de Marcus Rashford de penalti en el 90+4, el Manchester United completa una de las remontadas a domicilio más increíbles en la historia de la competición. Esta es muy reciente también y la recordaréis todos, el famoso gol de Lucas Moura al Ajax, año 2019, minuto 90+6, para meter al Tottenham en otra eliminatoria increíble. Es que por eso no, es difícil decantarse por una de ellas, porque son todas eliminatorias, todas estas que os estoy diciendo son eliminatorias brutales. Lo que sí está bien es que, como yo os estoy dando la lista, ahora os podéis ir a YouTube o a donde queráis y mirar ahí los partidos y disfrutar porque son encuentros increíbles. Bueno, como digo, gol de Lucas Moura para meter al Tottenham eh, en la final de la Copa de Europa. Un Tottenham que había ido toda la eliminatoria por detrás en el marcador y que justo con ese gol en el último instante por primera vez se ponía por delante y se metía en la gran final. El gol de Rodrigo ante el Manchester City, este también es una eliminatoria también relativamente reciente, año 2022. Son 2 los goles que marca Rodrigo. Con el primero se acerca al City, con el segundo empata la eliminatoria y luego ya en la prórroga el Madrid consigue la clasificación para la gran final. Y por último, este gol de Acerbi ayer, después del gol de Acerbi en la prórroga viene el tanto de Fratesi, pero bueno, el gol que desencadena todo lo que pasó fue el de Acerbi en el 90+3. Es muy curioso, ¿no? Igual que el día de Iniesta, 6 de mayo los 2 goles y los 2 goles en el 90+3. El de Iniesta fue a los 92 minutos y 8 segundos, el de ayer de Acerbi fue a los 92 minutos y 42 segundos con asistencia de Dumfries, por cierto, que ha sido uno de los grandes nombres de esta eliminatoria. Así que ahí tenéis una buena relación de eliminatorias agónicas, míticas de Champions para que las consultéis. Nombres propios de esta batalla que ha habido entre el Barça y el Inter. Me voy a centrar un poquito en el Barça ahora, luego también hablaré de algún jugador del Inter que ha estado en esta eliminatoria sobresaliente. Lamine Yamal, evidentemente, es el hombre del que habla todo el mundo hoy. Lamine Yamal, que ha hecho una eliminatoria antológica. El partido de ida fue mítico y cuando parecía imposible superar lo que hizo en la ida, pues el partido de vuelta yo creo que es todavía mejor. Esta eliminatoria, desde luego, consagra definitivamente a Lamine Yamal como una de las grandes estrellas, no hablo ya de promesas, como una de las grandes estrellas, firmes estrellas presentes de este maravilloso planeta llamado fútbol. Un jugador, no voy a volver a nombrar su edad, que parece que siempre que dices Lamine Yamal tienes que añadir, venga, lo digo, lo de los 17 años al lado, ya pronto cumplirá 18, habrá que ir adaptándose porque yo creo que Lamine Yamal en algún momento tendrá 30 años y seguiremos diciendo, Lamine Yamal, ojo que tiene 17 años, pero que claro, es que es tan increíble ver a un jugador tan jovencito hacer esas cosas, echarse hacia un equipo encima en un ambiente y en un panorama tan sombrío como el que tenía el Barça, como el que ha tenido el Barça durante toda la eliminatoria, en la que prácticamente todo el tiempo ha estado por detrás en el marcador y muchas veces hasta con 2 goles de desventaja. Pues ver a un jugador que se echa así encima del equipo, ver a un jugador al que ayer no recibió mucho apoyo de sus compañeros arriba, porque salvo esas apariciones esporádicas de Rafinha con ese gol al final o el gol de Dani Olmo estuvo mejor en el segundo tiempo, pero en el primero Lamine prácticamente no tuvo apoyo de los jugadores de arriba, de los compañeros de arriba, y tuvo que buscarse la vida él solo por su banda y generó una cantidad de peligro tremenda. Un partido, insisto, consagratorio para Lamine Yamal, que evidentemente no va a ganar el Balón de Oro, no va a ganar el Balón de Oro, y ojalá así sea, porque ya os he comentado que nunca un vigente Balón de Oro ha sido campeón del mundo, y yo confío y deseo y sueño despierto y también dormido con que España gane la próxima Copa del Mundo, y el primer paso es que ningún jugador español llegue a ese mundial como vigente Balón de Oro. Creo que después de la eliminación de Lamine y del Barça en estas semifinales, a pesar de que ha sido de largo el mejor jugador de la semifinal, bueno, venga, no voy a decir de largo porque también hay que darle su cuota de protagonismo tanto a Jan Sommer como a Denzel Dumfries, ¿no? Pero ha sido el mejor y desde luego la eliminación del Barça y la posibilidad de que un París consiga el triplete o de que el propio Inter, donde también hay muy buenos jugadores que han hecho una gran Champions, pues puedan ganar esta Copa de Europa, bueno, pues probablemente alejen a Lamine y a cualquier jugador del Barça. Veremos también Rafinha, ¿no? Que ayer consiguió un registro histórico, ¿no? Esas 21 participaciones directas de gol, pero
es difícil que un jugador en una temporada en la que no hay Eurocopa, en la que no hay Copa del Mundo, en la que no hay Copa América, es difícil que un jugador que no gana la Copa de Europa sea elegido como Balón de Oro, ¿no? Pero no importa, o sea, ya sabéis que el Balón de Oro es una cosa que, bueno, está ahí y la gente habla mucho de ella, pero no sería mi principal preocupación a la hora de levantarme en el día a día, pero en este caso en concreto, y por eso que os digo de no llegar con el Balón de Oro al Mundial, pues hasta lo celebro. Pedri hizo un partido antológico, y de hecho el Barça en la prórroga, cuando Pedri se tiene que ir porque ya está muerto, está reventado, le pasa lo mismo que en la final de la Copa del Rey, que hay un momento en el que ya no puede más, y ahí el Barça notó mucho la ausencia de Pedri, se le vio falto de ideas en el momento en el que quizá más necesitaba esas ideas porque el físico no le llegaba, ya que estábamos en una eliminatoria de muchísima duración, el Barça ya venía de un gran esfuerzo también en la final de Copa, más el que tuvo que hacer el otro día con el Valladolid, aunque fue un equipo muy alternativo, pero el Barça evidentemente está arrastrando partidos de larga duración y partidos de mucha presión y de mucha intensidad y de mucho desgaste mental también, y eso te tiene que pasar factura. Y en el momento en el que el Barça, con la desventaja en el marcador, y cuando más te fallan las piernas, pues quizás necesites esa clarividencia que te podía aportar Pedri, pues no tenía Pedri en ese momento y lo notó y mucho. Araujo, bueno, esto es un poco lo que pasa en el fútbol, ¿no? Cómo la gente convierte a un jugador de ídolo a villano en apenas 2-3 años, ¿no? Araujo hace 3 años, con aquellas batallas tremendas con Vinicius, pues era el central que iba a dominar el fútbol mundial durante los próximos 10 años, el Barça había encontrado central para una década y ahora resulta que son los propios seguidores del Barça los que le están diciendo de todo por redes sociales, y el pobre Ronald ha tenido hasta que quitarse los comentarios para que no le caiga el hate que le está cayendo, ¿no? Así es el fútbol. Araujo tuvo la mala suerte o la mala fortuna y también, evidentemente, los errores que cometió el año pasado, ese error que cometió en el partido de vuelta de los cuartos de final contra el París, con aquella expulsión prematura que decantó la eliminatoria. Evidentemente ayer se le ve bastante el cartón, pero hombre, yo no culparía a Araujo de que el Barça haya recibido 7 goles en esta eliminatoria, entre otras cosas porque ha habido tramos de esta eliminatoria en los que Araujo ni siquiera ha estado presente en el terreno de juego y el Barça también ha concedido goles, y porque no todos los goles han sido culpa suya, y porque cuando te meten 7 goles no le puedes echar la culpa a un jugador, ni siquiera le puedes echar la culpa a los defensas. Cuando te meten 7 goles estás fallando toda la estructura defensiva del equipo, y en un equipo como el Barça, donde defienden desde el primer delantero hasta el último defensa, pues cuando te hacen esa sangría de goles en 210 minutos, pues evidentemente personalizar las críticas en un jugador me parece un error. Aún así, Araujo, y creo que, bueno, también un poco se vio acorralado ayer, le preguntó a algún compañero por esos errores y Araujo dice, bueno, en el fútbol también hay que tener en cuenta que con determinadas coberturas a lo mejor los errores que cometemos algunos no se verían tanto, ¿no? Que creo que también fue un dardito a algún compañero, ¿no? Pues que en algún momento no le hizo alguna ayuda, que efectivamente podría haber llegado y evitar ese desastre. Ahora hablaremos del tema defensivo del Fútbol Club Barcelona, porque creo que merece un capítulo aparte. Tema arbitral. Bueno, ayer hubo 3 acciones, son las 3 acciones más importantes del encuentro. Ya las comenté en el vídeo de ayer, ahí lo tenéis para analizarlo en caliente, ahora ya un poco más frío, habiendo visto todas esas acciones. La verdad que no tengo mucho que corregirme, o no tengo mucha opinión que cambiar. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando que el primer penalti, el penalti que le hacen a Lautaro, es un penalti pitable y no pitable. El árbitro lo pitó, pues para adelante. Pero podría haber pasado cualquiera de las dos cosas. Es lo que yo llamo penaltito, sin más. El segundo penalti, el que le hacen a Lamine Yamal, a mí me sigue pareciendo un penalti tremendo, me sigue pareciendo un penalti escandaloso. Para todos aquellos que dicen que el primer contacto es fuera del área y que una vez ha habido un primer contacto fuera del área, que no sea un agarrón, el hecho de que haya más contactos después entrando ya dentro del área, eso ya no cuentan. No estoy para nada de acuerdo, porque si con ese primer contacto Lamine Yamal no acaba cayendo al suelo y puede todavía seguir conduciendo el balón, como es el caso,
y Lamine Yamal consigue acceder al área y ahí es cuando recibe el segundo zarpazo ya claramente dentro del área, para mí eso es un penalti catedralicio, es un penalti como una catedral y ya pueden venir aquí a contarme todas las milongas que quieran, que es que eso no hay reglamento que lo sostengan. Pero bueno, insisto, esto es fútbol y cada uno tiene su propia opinión. Y luego no veo ninguna falta de Gerard Martín de ningún tipo en el gol del empate de Acerbi. Para mí no hay falta a Gerard Martín y creo que ese gol es totalmente limpio. Esas son las 3 acciones del partido, pero del arbitraje sí que quería decir que me pareció un arbitraje tendencioso, me pareció que Marciniak ayer, bueno, es normal que hubiera bastante calentura en los jugadores del Barça. Entiendo esa frase que utilizó Flick, que utilizó Pedri, que utilizaron varios jugadores de que en todas las acciones del 50-50 la decisión iba a favor del Inter. Lo entiendo porque yo tuve esa misma sensación viendo el partido. Se refieren a que en cualquier partido de fútbol, evidentemente, pues hay acciones que son grises, hay acciones que no son muy claras, ¿no? Y todas esas acciones, sobre todo las importantes, y aquí hemos comentado un par de ellas, ¿no? Pues cayeron del lado del Inter y entiendo el calentón, pero también me gustaría que entendiéramos o que la misma gente que ha estado toda la temporada criticando este tipo de comentarios al equipo rival, pues entiendo que ahora pues deberían ser consecuentes, ¿no? Con su bueno, con esa crítica, ¿no? Con ese respeto al estamento arbitral, bla, 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 bla. Si es que al final nadie respeta a nadie y al final aquí todo el mundo tira para lo suyo. Y cuando las cosas te van bien, pues uno se calla y al Madrid, en cuanto las cosas le empiecen a ir bien, el año pasado, por ejemplo, le fueron muy bien, pues se callará y cuando las cosas le empiecen a ir mal, pues hablará. Y lo mismo le pasa al Barça, al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao y a todo el mundo. También os digo una cosa, Velasco Carballo es el segundo de los árbitros, el primero es Rossetti en UEFA, y creo que Velasco Carballo no sé si actúa por resentimiento, no tengo ni idea de los motivos que le mueven, pero estaréis de acuerdo, en eso creo que no tenemos ninguna duda, en que este año estamos viendo arbitrajes terribles contra los equipos españoles. Ya no hablo solamente de este encuentro del Fútbol Club Barcelona, donde, insisto, creo que hay un error muy grave, pero al final es un error, ¿eh? Lo que pasa es claro, que es un error que te puede decir una eliminatoria, pero estoy pensando también en lo que le hizo Benoît Bastien a la Real Sociedad en esa eliminatoria contra el Manchester United, o lo que pasó la semana pasada con Espenescas y en esa eliminatoria entre el Athletic Club de Bilbao y el propio Manchester United, ¿no? Bueno, no sé, pero evidentemente no están teniendo suerte, dejémoslo ahí, no están teniendo suerte los equipos españoles con los arbitrajes en este tramo final de la temporada, que en otras ocasiones probablemente sí que la han tenido, seguro que sí que la han tenido y seguramente habrán tenido acciones que les han favorecido y que les han permitido incluso progresar en eliminatorias. Si no, voy a ser quien diga que no, pero evidentemente esta temporada no está siendo el caso. El tema del planteamiento del partido y de quién fue mejor o quién fue peor, ¿no? Bueno, estamos hablando, y creo que tiene sentido, de que el Barça ha sido muy superior al Inter en la eliminatoria. Yo creo que podemos hablar de que el Barça ha jugado mejor, ha tenido un fútbol más vistoso, que el Barça ha buscado más la portería contraria que el Inter, que el Barça ha sido el dueño del balón durante la mayoría del partido. Las estadísticas son abrumadoras. En el cómputo global de la eliminatoria, en los 210 minutos de la eliminatoria, el Barça ha tenido un 71% de posesión, el Inter por tanto un 29%. El Barça ha realizado 19 remates a puerta, el Inter 10, la mitad. Y sin embargo, de los 19 remates a puerta, 6 han sido gol. En el caso del Inter, de 10 remates a puerta, 7 han sido gol. Es decir, el Inter con un 29% de posesión le ha bastado para hacerle 10 remates a puerta al Barça y remates de mayor calidad porque evidentemente el porcentaje de conversión del Inter ha sido del 70%. De los 10 remates a puerta, 7 han ido dentro, mientras que de los 19 del Barça, solo 6. Es decir, el porcentaje de conversión del Barça respecto a los remates a puerta han sido del 33%. Hombre, si partimos de la base
de que ha habido evidentemente un gran portero como es Sommer, ahora hablaré de ese tema, pero si partimos de la base de que la calidad de los jugadores, tanto de uno como de otro equipo, es más o menos similar, estamos hablando de equipos de élite, es evidente que ante semejante porcentaje de conversión parece que los remates del Inter han sido más claros, más francos que los remates del FC Barcelona, y eso, insisto, el Inter lo ha conseguido con un 29% de posesión de balón, que es algo nunca antes visto en la historia de las Champions, que un equipo en una eliminatoria con un 29% de posesión consiga meter 7 goles. Es una cosa tremenda, pero eso habla mucho de lo otro que yo quería comentar sobre quién ha sido mejor en la eliminatoria. Primero hay que decir que esta eliminatoria está muy condicionada por el marcador. Prácticamente desde el minuto 1 de la eliminatoria, el gol del Inter, el primer gol del Inter en el partido de ida llega a los 30 segundos. Prácticamente desde ahí el Inter ha ido por delante en el marcador todo el tiempo. Creo que han sido de los 210 minutos, creo que el Inter ha estado por delante en el marcador casi 100 minutos. El Barça solamente ha estado por delante 4 o 5 minutos. Evidentemente eso condiciona el hecho de que el Barça, que ya de por sí va a ser el equipo con la posesión de balón y que iba a ser el equipo que intentara llevar la iniciativa del partido, más aún si vas por detrás, y más todavía te va a dar el balón el Inter si es que tiene ventaja en el marcador, porque el principal argumento del Inter en esta eliminatoria, como hemos visto, era pillar al Barça en acciones, en contraataques, en acciones en velocidad y sorprender a esa defensa tan adelantada que tiene el FC Barcelona, que evidentemente es su caballo de Troya en esta temporada. Hemos visto un montón de acciones del Barça esta temporada en la que el Barça se ha salvado por milímetros de algunos goles, por fuera de juego milimétricos. Bueno, pues eso que en algunas ocasiones la balanza tira para un lado, pues en el momento más inadecuado, porque es una semifinal de Champions, pues la balanza tira para el otro, y eso que antes era fuera de juego, pues ahora no lo es. Y se generan permanentemente situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 1, en las que cuando tienes jugadores de calidad, y el Inter los tiene, como Marcus Thuram o como el propio Lautaro, pues evidentemente pues no te perdonan, ¿no? Pero quiero decir que hablar solamente de que el Barça ha jugado muy bien en la eliminatoria creo que es injusto. Creo que el Inter también ha jugado una grandísima eliminatoria en su estilo y en su plan, siguiendo el plan del partido. Y hay una cosa de la que se habla poco y es del oficio, ¿no? Porque no podemos decir que el Inter haya defendido bien esta eliminatoria, y eso que es un equipo, para mí ha sido la mejor defensa de las Champions esta temporada y los números están ahí, ¿no? Pero sin embargo en esta eliminatoria no podemos decir que el Inter haya defendido bien, por muy bien que haya atacado el Barça, porque le han hecho 6 goles. Porque claro, es verdad que comentaba yo en el vídeo de ayer que un equipo con 7 goles en contra no se puede meter en una final de la Copa Europa, pero es que el Inter se ha metido con 6 goles en contra. Pero no me refería tanto a lo que ha pasado en esta eliminatoria, sino como al cómputo global de la temporada, ¿no? Tú miras los números defensivos del Inter y del Barça a lo largo de toda esta Champions League y las diferencias son importantes, son abismales, diría yo. El Barça acaba las Champions con un promedio de 1,71 goles en contra. Ha recibido 24 goles en 14 partidos. Eso no hay quien lo sostenga. No ha habido ni un solo equipo en la historia de las Champions que con esos números defensivos haya llegado ni siquiera a la final. No te hablo ya de ganarla, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del nivel defensivo, no me estoy refiriendo solamente al de esta eliminatoria, porque en esta eliminatoria ha habido 13 goles, con lo cual lo que menos han brillado han sido las defensas, evidentemente, pero sí me refiero un poco al estilo y a la forma de jugar y de afrontar este tipo de partidos. Y ante la ausencia de una buena defensa, tanto por parte del Barça como por parte del Inter, aquí lo que ha primado ha sido el oficio. Y solamente con mucho oficio y sabiendo muy bien cuál es tu plan de partido y cuáles son las oportunidades que tienes a aprovechar, un equipo con un 29% de posesión puede tener 10 ocasiones claras de gol y conseguir 7. Solamente teniendo una idea muy clara y solamente cumpliendo ese plan de partido a rajatabla y teniendo mucho oficio, que es lo que mostró el Inter y que es lo que no ha mostrado el Barça. Porque también, y esto es una cosa que me gustaría destacar, en el único ratito en el que el Barça tuvo ventaja en la eliminatoria, el Inter obviamente tomó el control del encuentro y fue a buscar el empate, que al final acabó consiguiendo 5 minutos después. Es decir, el único ratito en el que el Inter ha tenido que atacar y buscar al Barça lo ha hecho y lo ha conseguido con cierta fortuna, porque si no hay fortuna no consigues un gol como ese que consigue Acerbi, que cuenta con el error de Gerard Martín y cuenta con el error de Araujo, pero sí que me gustaría destacar
que cuando el Inter lo ha necesitado, también lo ha hecho. Lo que pasa es que en la mayor parte de la eliminatoria, quien iba por detrás en el marcador era el Barça, y es lógico que el Barça entonces tuviera aún más control del balón y más control del partido que el que habría tenido si la eliminatoria, por ejemplo, pues hubiera estado empatada. Lo que se ha tenido mucho el Inter en esta eliminatoria ha sido lo que le ha faltado al Barça, que es oficio, porque cuando tú tienes la eliminatoria a falta de 2-3 minutos para que acabe con ventaja en el marcador, la única vez que te has puesto por delante en todo el duelo con tu rival, lo que no puedes permitir es que te hagan un gol. Ahí tienes que pues tirar eso, tirar de oficio, tirar de experiencia, hará al suelo, hará una faltita en el centro del campo, por supuesto, no en las inmediaciones del área, que ya hemos visto cómo se comporta el Inter a balón parado y el daño que le ha hecho al Barça. Una protesta, un para allá, un para acá, y el tiempo pasa y el tiempo se acaba y estás clasificado para la gran final, que es lo que hizo el Inter, por ejemplo, en la prórroga cuando consiguió marcar el 4-3, que es intentar que no pasaran muchas cosas. Y pasaron pocas cosas, como os he comentado antes, sobre todo también por la ausencia de Pedri. Cuando Pedri se va al Barça se le apagan las ideas, pero ahí también tuvo mucho que ver cómo el Inter congeló el partido, porque el Inter sí tiene ese oficio, el Inter sí tiene esa experiencia que evidentemente ahora mismo no tiene el FC Barcelona, que tiene grandísimos jugadores, pero casi todos ellos todavía muy jóvenes y que no se han visto en muchas como estas, pero de esta van a aprender sin ninguna duda, y de aquí van a salir mucho más curtidos. Obviamente también hay un factor importante, como es la suerte, ¿no? Por eso el fútbol es como es, y por eso el fútbol es tan bonito, ¿no? Porque incluso viendo un equipo tan dominante, con tanta posesión de balón y con tanta presencia en área contraria como es el Fútbol Club Barcelona, pues incluso ese equipo se puede quedar fuera de una final de la Copa de Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la suerte en esta competición es un elemento esencial. Por eso en esta competición es tan difícil conseguir el título, porque hay muchos equipos muy buenos y porque al final lo que deciden las eliminatorias, como es este caso, son pequeños detalles, y muchas veces esos detalles tienen que ver con la fortuna, ¿no? Con la suerte, empezando por las ausencias que ha tenido el Barça hasta en esta semifinal, en este partido decisivo, en la que no contaba con dos jugadores que para mí han sido absolutamente esenciales en la temporada, como son los dos laterales, tanto Koundé, sobre todo Koundé, como el propio Balde. Y eso que Eric García y Gerard Martín ayer estuvieron muy bien, pero evidentemente los dos laterales titulares del Barça son Balde y Koundé, y Koundé y Balde no han podido estar. Balde no pudo estar ni siquiera en el partido de ida, Koundé se lesionó en ese encuentro y el Barça ha notado mucho su ausencia, eso es evidente. También el Barça ha tenido la baja de Lewandowski, que ayer intentó salir al final, pero evidentemente se le vio que no estaba, y eso que tuvo una ocasión, pero se le vio que no estaba totalmente recuperado, pero Lewandowski intentó la que también intentó Lautaro, ¿no? Porque el Inter tampoco ha llegado con sus dos delanteros en plenitud de condiciones. Thuram en los 3 partidos previos al partido de ida no había jugado por lesión, llegó renqueante ese partido de ida, hizo un partidazo tremendo, como también lo hizo ayer. Es absolutamente encomiable el esfuerzo que hizo ayer Marcus Thuram, que más allá de las posibles dolencias que pudiera tener o no, acabó absolutamente muerto. Y lo mismo digo de Lautaro, ¿no? Que al final, cuando acabó el partido, incluso le pidió perdón a su madre por haber jugado, porque la madre le había recomendado que no jugara porque no se encontraba bien, ¿no? Porque estaba muy tocado, ¿no? Bueno, tampoco el Inter ha tenido a sus dos delanteros en plenitud, y aún así pues han hecho una gran eliminatoria, y como digo, aún así al Inter pues le ha bastado para hacerle 7 goles al FC Barcelona. Hablo de la suerte también porque justo antes del gol de Acerbi hay un tiro al palo de Lamine Yamal, que también tiene que ver con eso que yo os comentaba del oficio, ¿no? Con 2-3, el Barça, en lugar de irse atrás y en lugar de replegarse y en lugar de congelar el partido, el Barça va a buscar el cuarto, y de ahí viene ese tiro al palo de Lamine Yamal, que pega en todo el centro del palo. Si hubiera ido un poquito más a la izquierda, probablemente pega en el perfil del palo y va para adentro, pero bueno, esto ya es fútbol ficción. Pero a lo que voy es que el Barça no estaba contento con el 2-3 y quería el 2-4, y no tengáis ninguna duda que si hubiera metido el 2-4 habría ido a por el 2-5, que así es como el Bayern de Flick, por ejemplo, le hizo 8 goles al Barça en aquellas Champions de la pandemia. Un equipo insaciable, un equipo que permanentemente busca la portería contraria. Bueno, pues esa fortuna y esa falta de oficio es la que también permite que la eliminatoria se decante del lado del Inter, que, como digo, a pesar, además de las dolencias o de las molestias que tenían Lautaro y Thuram, tampoco pudo contar con un jugador muy importante esta temporada como ha sido Pavard, ¿no?
¿Dónde está la clave de la eliminatoria? Ya voy cerrando el vídeo, llevo 28 minutos, pero sabía que este vídeo iba a ser largo, pero es que son muchos los temas que quería comentar con vosotros. Pero bueno, los estoy dando muy picaditos. ¿Dónde ha estado para mí la principal diferencia entre ambos equipos en esta eliminatoria? Pues claramente en la portería. Claramente en la portería. Yo si comparamos puesto por puesto, jugador por jugador, donde veo más diferencias es entre Sommer y entre Szczęsny. Y ahí os he dado los datos al principio, ¿no? El Barça, 19 remates a puerta, 6 goles, es decir, 13 paradas de Sommer. El Inter, 10 remates a puerta, 7 goles, 3 paradas de Szczęsny en toda la eliminatoria. 3 contra 13. Y además, si esas 13 paradas de Sommer las revisamos en detalle, veremos que al menos 5 son absolutamente extraterrestres. Es decir, ha habido una diferencia muy grande, muy sensible entre un portero y otro, que ese es otro factor también, evidentemente, a tener en cuenta, ¿no? El hecho de que el Barça no ha podido contar con su portero titular, que se lesionó al principio de temporada, como es Ter Stegen, ¿no? Que muchos me diréis, bueno, al Madrid le pasó lo mismo el año pasado con Courtois y Lunin hizo el trabajo. Bueno, pues sí, pues así fue, así fue. Este año Szczęsny no le podemos culpar ayer de mucho, creo que sí en el partido de ida, creo que en 2 de los 3 goles del Inter, creo que Szczęsny puede hacer mucho más, y así lo comentamos en el vídeo, ahí tenéis el análisis para revisarlo. Ayer yo no le atribuiría demasiada culpa en ninguno de los 4 goles del Inter, pero sí que es verdad, y esto lo digo siempre, que en muchas ocasiones un portero cuando simplemente para lo que tiene que parar, pues en este tipo de eliminatorias con eso no es suficiente. Necesitas un portero que pare cosas que normalmente no se paran. Y eso es lo que hizo ayer Sommer. Entonces, no le puedes echar la culpa a Szczęsny porque haya cometido ningún error, pero sí le puedes echar la culpa en el sentido de que el portero que estaba enfrente, más allá de que tampoco cometiera errores, lo que sí hizo fue parar muchas cosas que normalmente no se paran. Y cuando tú paras ocasiones como esa que tuvo, por ejemplo, Eric García, que es una de las paradas del año, es verdad que el disparo de Eric va un poco centrado, pero la parada de Sommer es antológica, o la que le hace a Lamine Yamal, esas son ocasiones que se acaban dentro, dices, pues no ha sido culpa de Sommer, no ha sido culpa del portero, es que eso era imparable. Pues no es imparable, pues no es imparable. Cuando tienes un portero de clase mundial, ves que incluso las que parecen imparables, las acabas parando. Y eso es lo que yo le echaría también un poco en falta al Barça en esta eliminatoria. Que no ha habido así paradas de esas milagrosas de Szczęsny. Ha tenido buenas paradas, ha tenido buenas paradas de las tres que ha hecho. Yo recuerdo al menos una muy buena, pero evidentemente es que Sommer, como digo, ha hecho muchísimas y muchas de ellas con tintes hasta milagrosos, y ahí creo que puede haber estado una de las claves de la eliminatoria. Y por último, con esto cierro ya el vídeo, hablar del futuro, ¿no? Esta eliminatoria creo que le va a servir de mucho al Barça y a sus jugadores, y por tanto, ya que la mayoría de ellos van a acabar jugando en la selección española, va a ser también un gran aprendizaje y una gran subida de nivel, a nivel de experiencia, por supuesto, y de oficio, de esa palabra que tanto he hablado en este vídeo, para los partidos de estos chicos, tanto con su club como con la selección, porque de este tipo de eliminatorias y de este tipo de errores se aprende, y el Barça ha cometido muchos errores, tanto en área propia como en área contraria, y errores también que tienen que ver pues, con esa falta de experiencia. Que evidentemente se va acumulando y se va consiguiendo con este tipo de partidos. Uno tiene que perder eliminatorias como esta para luego en el día de mañana terminar ganándolas, porque no tengáis ninguna duda, yo por lo menos no la tengo, de que el Barça en los próximos años no va a ganar una. Yo creo que va a ganar varias Copas de Europa, porque tiene un equipazo. Esto es un pronóstico un poco atrevido, porque claro, después de todo lo que os he contado en este vídeo, después de todo lo que os he dicho en este vídeo, de lo difícil que es ganar la Copa de Europa, de la cantidad de factores que influyen en una eliminatoria de Copa de Europa entre equipos que están muy, muy igualados, pues aventurar ahora que de repente un equipo en los próximos años va a ganar al menos 2 Copas de Europa, pues sí, puede parecer un pronóstico excesivamente arriesgado.
A mí es lo que ahora mismo me dice el cuerpo. También me decía el cuerpo que el Manchester City iba a ganar al menos 2 o 3 Copas de Europa y realmente en su periodo de máxima plenitud solamente ganó una. Eso es así, eso es así. Luego, claro, ese dominio lo tienes que plasmar en el marcador, consiguiendo superar todos esos factores, muchos de ellos aleatorios, como hemos comentado en este vídeo, sobre los que el control es más difícil. Lo que quiero decir es que tiene pinta que el Barça va a dominar en el fútbol europeo en los próximos años. Y eso, evidentemente, pues te tiene que dar algún título o algunas Champions, ¿no? Y yo creo que ese dominio va a ser lo suficientemente grande como para que el Barça pueda aspirar, por lo menos eso, a ganar un par de ellas en los próximos 6-7 años, ¿no? Viendo los jugadores que tiene, la juventud que tiene. No soy el único que lo piensa, también lo dijo ayer Inzaghi, lo comentó también el presidente del Inter. Esa es la sensación un poco que hay, porque este equipo es un equipo muy joven y un equipo que tiene un larguísimo recorrido, y entiendo perfectamente el orgullo que sienten los seguidores del Barça después de la eliminatoria de ayer, porque el Barça se comportó como un equipo grande. El Barça, de eso creo que no hay ninguna duda, el Barça ha vuelto después de unos años muy oscuros, después de unas decepciones terribles en la Copa Europa. El Barça ha vuelto y es normal que un aficionado del Barça, viendo el partido de ayer, sienta orgullo por lo que hizo su equipo y sienta, pues eso, un sentimiento de pertenencia aún mayor viendo lo bien que jugó su equipo, sobre todo en la segunda mitad, donde sometió completamente al Inter y donde en unas circunstancias muy adversas consiguió dar la vuelta al marcador. Le faltaron algunos detalles que seguramente con el paso del tiempo se irán puliendo, pero bueno, en cualquier caso, eso ya lo iremos comentando, porque en el canal vamos a seguir comentando todo lo que pase en la Copa Europa, en la Liga y en el fútbol mundial en general. Y aquí espero contar con vosotros, ya cierro el vídeo. Y nada, que si os ha gustado, pues un buen like no vendría mal. Y si os queréis suscribir al canal y queréis ampliar esa cifra, os recuerdo que el domingo, con el vídeo del clásico, con el análisis del clásico, os diré el sorteo que vamos a hacer para, por motivo de los 300.000 suscriptores. Me estoy quedando ya sin voz. Pues nada, que estás más que invitado a suscribirte de forma totalmente gratuita, y aquí lo dejo. 35 minutos, hemos vuelto a las andadas, pero creo que merecía la pena un buen vídeo de reflexiones sobre esta eliminatoria mítica entre el Inter y el FC Barcelona. Si os quiere mucho, un besito. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.